Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y momentos que les saquen una sonrisa. Hoy tenemos un tema que sé que va a resonar mucho con ustedes, algo realmente especial y que nos ha dejado a todos con el corazón en un puño y una profunda reflexión. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, ese actor turco que ha conquistado tantos corazones con su talento y carisma, y más específicamente de una confesión muy emotiva que hizo en vivo. Si han leído bien el título, prepárense para una dosis de sinceridad, vulnerabilidad y una humanidad desarmante que nos ha impactado profundamente y nos invita a mirarnos en el espejo de nuestras propias experiencias. Antes de sumergirnos en las profundidades de esta conmovedora revelación, les invito de corazón a que si aún no lo han hecho, se unan a nuestra comunidad. Suscribirse a nuestro canal es un gesto sencillo pero poderoso que nos permite seguir creando contenido de valor para ustedes. Y para que no se pierdan ni un solo detalle de lo que se viene, activen esa campanita de notificaciones. Créanme, lo que estamos cocinando en este canal no se lo querrán perder por nada del mundo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desgranar esta confesión que ha dado mucho de qué hablar y que, sin duda, ha marcado un antes y un después en la percepción pública de este carismático artista. Imaginen la escena, un evento público, las luces enfocando, la gente expectante, la energía palpable en el aire. En medio de ese torbellino de atención, donde cada palabra es analizada y cada gesto observado, de repente, Kerem Bürsin decide abrir su corazón de una manera que pocos esperaban. No fue una declaración ensayada, no fue una respuesta cuidadosamente preparada para los medios, diseñada para generar titulares vacíos. Fue un momento de pura autenticidad, de esas raras ocasiones en las que vemos a una figura pública despojarse de su armadura, de la fachada cuidadosamente construida, para compartir algo verdaderamente íntimo y visceral. Y eso es precisamente lo que sucedió. Lo que comenzó como una entrevista, una charla casual con algunos periodistas o una aparición en un programa, se transformó de manera inesperada en un torrente de emociones sinceras. Habló de sus miedos más profundos, de esas inseguridades que a veces nos acechan en la oscuridad, de los momentos difíciles que ha atravesado, tanto en el vertiginoso mundo de su carrera como en la más personal y a menudo turbulenta arena de su vida privada. Pero lo más impactante no fue simplemente que compartiera anécdotas o experiencias, fue la forma en que lo hizo. Con una humildad sorprendente, con una honestidad brutal que desarma cualquier defensa, nos hizo sentir parte de su experiencia, nos invitó a caminar a su lado en esos terrenos menos transitados de su interior. Una de las cosas que más llamó la atención, y que sin duda resonó con millones de personas, fue cómo abordó la inmensa presión que a menudo acompaña a la fama. Él, que está constantemente bajo los reflectores, cuyas decisiones, declaraciones e incluso su vida personal son analizadas y comentadas hasta el último detalle, reveló que también lidia con la duda, con esa voz interna que a veces nos susurra que no somos suficientes. Dijo con una transparencia que cortaba el aire, que hay días en los que se pregunta si está haciendo lo correcto, si está a la altura de las expectativas que recaen sobre él, si su trabajo realmente tiene el impacto que él desea, o si simplemente está navegando a la deriva en un mar de aplausos y reconocimiento superficial. Y lo más valioso, lo más poderoso de todo esto, es que lo dijo sin tapujos, sin intentar suavizar la realidad de sus sentimientos. No intentó minimizar sus miedos ni presentarse como un ser invencible, inmune a las tribulaciones humanas. Al contrario, se mostró humano, vulnerable e imperfecto, y es precisamente esa imperfección lo que nos conecta a todos a un nivel fundamental. Porque, seamos sinceros, ¿quién de nosotros no ha sentido esa presión alguna vez en su vida, en mayor o menor medida? ¿Quién no se ha cuestionado a sí mismo, dudando de sus capacidades o de la dirección que ha tomado su vida? Ver a alguien con su trayectoria, con el éxito aparente que irradia, admitir estas luchas internas, estas batallas silenciosas, nos da permiso a nosotros también, nos valida para sentirnos de la misma manera y, sobre todo, nos anima a hablar de ello, a dejar de esconderlo bajo el manto del orgullo o del miedo al juicio. Además de las presiones inherentes a la vida bajo los focos, Kerem también hizo hincapié en un tema crucial y a menudo silenciado, la importancia de la salud mental. En un mundo que lamentablemente a menudo glorifica el estar siempre bien, el tener éxito a toda costa, y la imagen de una resiliencia inquebrantable, él envió un mensaje poderoso y necesario: está bien no estar bien. Habló abiertamente de la necesidad imperativa de cuidarse a uno mismo, de priorizar el bienestar emocional por encima de cualquier otra cosa, de buscar ayuda profesional cuando se necesita, y de desterrar la vergüenza que a menudo rodea el acto de pedir apoyo.
Fue un llamado directo a romper estigmas, a normalizar las conversaciones sobre salud mental, a comprender que es tan importante cuidar nuestro cuerpo como nuestra mente. Y lo hizo en un escenario público con miles de personas viéndolo, multiplicando el impacto de su mensaje de una manera exponencial. No se trataba de una terapia grupal, sino de un testimonio personal, crudo y conmovedor, que resonó en muchísimos corazones. Probablemente entre la audiencia y quienes vieron su declaración, había personas que están pasando por situaciones similares, lidiando con sus propias batallas internas, y que ahora se sienten un poco menos solas, un poco más comprendidas y con la esperanza de que un camino de sanación es posible. Lo que hizo esta confesión tan impactante, tan memorable, fue su sin filtro. No hubo filtros en sus palabras, no hubo filtros en sus emociones. Fue un momento genuino, crudo, visceral, y por eso mismo, tan poderoso y transformador. Vimos al hombre detrás del personaje de la pantalla, al ser humano detrás de la estrella mediática. Compartió no solo sus triunfos, sus logros, sino también sus caídas, sus momentos de debilidad, sus reflexiones más profundas sobre la vida, la carrera, la felicidad y el significado de todo ello. Explicó con una claridad meridiana, que a pesar de todo el éxito, el reconocimiento y los aplausos, la verdadera felicidad no reside en la validación externa ni en la acumulación de bienes materiales, sino que viene de uno mismo, de la paz interior, de las conexiones auténticas y profundas con los demás. Y de manera realista, reconoció que el camino para llegar a esa paz interior, a ese equilibrio tan anhelado, no siempre es lineal ni fácil. Está plagado de desvíos, de obstáculos y de momentos en los que uno se siente perdido, pero es precisamente esa perseverancia, esa honestidad con uno mismo, lo que nos permite avanzar. Otra faceta de su confesión que me pareció fascinante y que desafía muchas de las narrativas sociales que hemos internalizado, fue cómo habló de la vulnerabilidad no como una debilidad, sino como una fortaleza intrínseca. Históricamente se nos ha enseñado a ocultar nuestras vulnerabilidades, a mostrar una cara fuerte, impasible, ante el mundo, como si esa fortaleza exterior fuera la única forma de sobrevivir y prosperar. Pero Kerem, con su testimonio, desafió esa noción arraigada. Dijo que ser vulnerable es en realidad, lo que nos permite conectar de verdad con los demás, lo que nos hace humanos en nuestra esencia, lo que abre la puerta a un crecimiento personal real y profundo. Al compartir sus propias luchas, sus propios miedos, no solo se permitió a sí mismo ser vulnerable, sino que, de manera consciente, invitó a otros a hacer lo mismo. Es un recordatorio poderoso de que todos tenemos nuestras batallas internas, nuestros puntos débiles, y que al reconocerlos, al aceptarlos sin juicio, podemos encontrar un mayor entendimiento y una compasión más profunda, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Esta aceptación de nuestra propia imperfección es la base para construir relaciones más auténticas y un mundo más empático. Además, quiero destacar cómo su confesión puede servir de inspiración para otros actores, figuras públicas y, en realidad, para cualquier persona que se sienta abrumada por las expectativas. En una industria que a menudo promueve una imagen de perfección inalcanzable, una imagen de éxito continuo y sin fisuras, su valentía al mostrar su lado más humano, su fragilidad, es un soplo de aire fresco. Puede animar a otros a ser más auténticos en sus propias plataformas, a compartir sus experiencias de manera honesta y a utilizar su influencia para promover mensajes positivos y necesarios sobre salud mental, bienestar y la importancia de la autoaceptación. Es un paso adelante crucial para desmantelar esa presión por la perfección, que afecta a tantos en el ojo público y que, tristemente, puede tener consecuencias devastadoras en su salud mental y su bienestar general. Al humanizar la experiencia de la fama, Kerem Bürsin está abriendo un camino para una representación más realista y saludable del éxito. En resumen, la confesión en vivo de Kerem Bürsin fue mucho más que una simple declaración pública, fue un evento que nos recordó la importancia fundamental de la autenticidad, la valentía y la vulnerabilidad en nuestras vidas. Vimos a un hombre compartir sus luchas más íntimas, sus miedos más profundos y sus reflexiones más sinceras, invitándonos a todos a ser más honestos con nosotros mismos y con los demás. Nos habló de las presiones inherentes a la fama, de la urgencia de priorizar la salud mental, de la importancia de la autoaceptación y de cómo la verdadera felicidad reside, en última instancia, en la paz interior y las conexiones humanas genuinas. Fue un momento sin filtro que nos impactó profundamente porque nos mostró la humanidad radiante detrás de la estrella, la persona real con sus altibajos, sus dudas y su inmensa fortaleza para expresarlas. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis tan personal y reflexivo. Espero sinceramente que hayan encontrado este vídeo tan conmovedor e inspirador como yo.
La valentía de Kerem Bürsin al compartir su historia es un regalo para todos nosotros, una invitación a la introspección y a la empatía. Ahora, me encantaría escuchar sus voces. ¿Qué les pareció a ustedes esta confesión? ¿Hubo algún punto que les resonó especialmente, que hizo eco en sus propias experiencias de vida? Me encantaría leer sus pensamientos, sus reflexiones y, por qué no, sus propias experiencias en la sección de comentarios. Compartir nuestras propias perspectivas y vivencias nos ayuda a todos a crecer, a sentirnos más conectados y a comprender mejor el complejo tapiz de la experiencia humana. Y si este vídeo les ha gustado, si creen que el mensaje de Kerem Bürsin merece ser escuchado por más personas, les pido por favor que le den un gran me gusta. Ese simple gesto nos ayuda enormemente a que nuestro contenido llegue a más público. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con quien crean que pueda beneficiarse de esta poderosa reflexión. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y desean formar parte de esta comunidad en crecimiento, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo.